Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Es correcto, aún la Organización Mundial no ha declarado un final a esta pandemia porque todavía se encuentra generando complicaciones importantes a lo largo del mundo entero. Entonces, definitivamente la raíz de esto es, no todos los países han tenido la posibilidad de experimentar lo que El Salvador está experimentando en estos momentos, en el cual pues ya llevamos una cantidad de días sin letalidades impresionante y que hasta cierto punto nos hace ver un poco hacia atrás y darnos cuenta que en aquellos momentos hace un par de años atrás estábamos en una situación de temor por esta enfermedad. Entonces, por esa razón la Organización Mundial no lo ha declarado como una enfermedad que ya finalizó en su aspecto pandémico, y esto es porque todavía hay países en las regiones de África en las cuales todavía el acceso a la vacuna ha sido sumamente complejo y sus poblaciones no están provenidas. Ha tenido registros de más de 200 casos. Sí, totalmente. Y eso es bien interesante verlo porque están a la par de El Salvador. Pues entonces ahí nos damos cuenta de que cómo es posible que geográficamente, estando tan cercanos, hay una marcada diferencia entre un país y otro. Y ahí es donde uno puede darse cuenta de que todas las estrategias que se fueron implementando han tenido los impactos correctos, y eso se traduce en frente de una pandemia en salvar vidas. Entonces yo creo que es muy importante que veamos en retrospectiva lo que ha pasado a lo largo de 3 años y darnos cuenta que hemos ganado la batalla de la pandemia del COVID-19 como población salvadoreña. Y esto lo digo muy importante de esta manera porque no hubiera sido posible si no se hubiera tenido el acompañamiento, el acatar las recomendaciones que el Ministerio de Salud estaba indicando, y por supuesto todo el apoyo que el presidente Bukele nos dio para tener las herramientas necesarias. Esto ha sido un trabajo de equipo, un trabajo en equipo en el cual el principal actor fue la población salvadoreña. Tuvimos todo el apoyo, ¿verdad?, de parte del presidente Bukele, que nos dio las herramientas necesarias, y también de parte de la comunidad internacional, que ayudó con todo lo que estaba a disposición ante esta enfermedad que era emergente y que nadie conocía. Entonces podemos decir, mire, luego de estos 3 años, El Salvador está seguro, El Salvador ha salido adelante de esta pandemia, tenemos días consecutivos sin letalidades, en lo que va del año solo se han presentado aproximadamente 3 letalidades, precisamente 3 letalidades por esta enfermedad. Esto quiere decir, bueno, hay otras enfermedades respiratorias que consideramos o que no consideramos pandémicas, que tienen más letalidades, como las influencias, las neumonías por influenza, es correcto. Entonces, en este aspecto es importante darnos cuenta de qué tan bajo está las afectaciones negativas por la pandemia de COVID-19. Y ahora, cuando nosotros analizamos este dato, que quizás es el que más representativo, también podemos dar otro dato. Mire, hay días consecutivos que no se tiene ni tan siquiera aislado una prueba positiva de PCR para COVID-19. Existen enfermedades respiratorias. A veces tenemos procesos respiratorios que nos hacen consultar, pero la causa de estos procesos respiratorios son la circulación de otro tipo de virus respiratorios, como la influenza A, la influenza B, el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, que son características también propias del momento en el año, de la temporada. Entonces es importante tener eso, pero sobre todo hacer una vista hacia atrás, darnos cuenta de lo grande que ha sido El Salvador batallando contra esta enfermedad que ha puesto a los países en una situación bien apretada, y por lo cual es muy reconocido internacionalmente el país en el manejo de esta enfermedad. ¿Qué podemos decir sobre el esquema de vacunación, ministro? ¿Está activo? ¿Cuánto tiempo más se va a mantener? ¿Qué protocolos se van a seguir? Está totalmente activo, y eso tiene una raíz bien básica, y es que las enfermedades inmunoprevenibles hay que combatirlas. ¿Y cómo combatimos una enfermedad inmunoprevenible? Bueno, poniéndole una vacuna. Entonces, la vacunación nunca va a terminar porque es una parte implícita de todo sistema de salud. Ahora, que en la pandemia nosotros vimos esta estrategia de vacunación tan importante o fuerte y que nos permitió estar seguros a todos, es porque también nos hace contraste con las estrategias de vacunación que años atrás se tenían en nuestro país, que evidentemente no tenían como
hasta cierto punto el impacto, la cobertura o las características de esta estrategia de vacunación que vimos en la pandemia, la cual era gratuita, universal y voluntaria. Sí. Ahora, esto se traduce a que esta estrategia va a continuar sólida, pero como nuestra estrategia, nuestro esquema nacional de vacunación. Va a pasar a formar Correcto. parte del Va esquema. a pasar a formar parte. Actualmente tenemos la partícula bivalente de COVID-19, que esta nos Ajá, permite vino, ¿verdad? tener, correcto, más protección sobre los diferentes subvariantes de Omicron, específicamente BA4, BA5, BQ1 y BQ1.1, que son de alguna manera aquellos que están generando a nivel internacional pues recientes aumentos de casos de complicaciones. Ahora, siempre existen dos tipos de inmunidad, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida nosotros va avanzando en el tiempo, las personas van desarrollando defensas bajo estos dos mecanismos. Una tiene que ver con la vacuna, otra no tiene que ver con la vacuna, sino que con el haber desarrollado de alguna manera la enfermedad, y esto nos va permitiendo de que entre más tiempo va pasando una enfermedad, los humanos nos vamos adaptando a poder sobrevivir con esta enfermedad, a excepción de aquellas personas que son consideradas personas de grupos vulnerables, como los adultos mayores, como las personas con enfermedades crónico-degenerativas, que ante una exposición a un agente causal de una enfermedad, como el virus del SARS-CoV-2, pueden, la deficiencia del funcionamiento de sus otros órganos puede generar que hayan complicaciones Mayor más severas exposición. que en una población Sí. que tiene competencias de las defensas. ¿Y a quiénes se les aplica esta vacuna bivalente? A todas las personas que pueden recibirla, esto no tiene, no tiene una pues contraindicación específica, se lo puede utilizar arriba de los 5 años, como estaba implícito en nuestro país, y especialmente pues aquellos que no tengan su esquema de vacunación completo. Esto es importante. Ahora, aquellas personas vulnerables, pues evidentemente como son los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, cada vez va a ser más usual que puedan recibir esta dosis de protección una vez al año. Actualmente se está avanzando mucho a nivel de la Organización Mundial de la Salud, a través de toda la investigación científica, para poder incorporar una vacuna contra el SARS-CoV-2 para el esquema regular de vacunación. Y esto va a ser muy similar a la vacuna de la influenza. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida va saliendo una nueva subvariante del SARS-CoV-2, así como hay en la influenza, van a irse colectando las muestras para que cada año se formule una vacuna diferente para proteger a la población más vulnerable. Importante, ministro, que nos haga estos anuncios. Y bueno, ayer me comentaban en esta actividad de las distintas instituciones integrando una mega jornada en la colonia La Campanera. ¿Cuál es el propósito y la impresión que tiene de este tipo de mecanismo? Sí, eso es bien importante. Recordémonos que por años La Campanera fue un lugar donde se violentaron muchos de los derechos y hasta cierto punto inequidad para el acceso de los servicios de salud que la población tenía. Usted sabe que a veces en una emergencia médica uno tiene que asistir pronto, lo más rápido posible, a un centro hospitalario. Pues ahí era difícil que la población pudiera tener ese servicio porque no se permitía ni siquiera que ingresara una ambulancia a la zona. Recuerdo lo que le pasó a Médicos Sin Fronteras. Correcto, entonces es una situación bastante compleja en el cual la afectación de la salud mental de la población ha sido bastante importante y sobre todo continua en el tiempo. Esto hace que esta población que está en La Campanera de alguna manera pues tenga ciertas dificultades para el acceso, incluso teniendo cercana a una unidad de salud bastante especializada, porque tenemos una unidad de salud bastante especializada en la zona, con todos los servicios y de alguna manera con todos los equipamientos. Aún así, hay de alguna manera dificultad para que la población se acerque, habiendo todas las posibilidades. Entonces, yo creo que es un tema mucho de esto que se ha venido acumulando en los años. Entonces, el día de ayer nos trasladamos con todas las diferentes instituciones, cerca de 15 instituciones, a la zona de La Campanera, donde se estuvo realizando una jornada bien interesante, en donde los denominadores de alguna manera que la población siempre llega a buscar es la atención sanitaria. Estuvo una jornada médica con dermatología, oftalmología, consulta médica general, atención prenatal, materna, infantil, se tuvieron atenciones pediátricas, se tuvieron odontología, nutrición, estuvo también el tratamiento de salud mental, se estuvo también teniendo la entrega de abate, de todas las recomendaciones para control vectorial,
que es enfermedades como dengue, ¿verdad? es correcto, de las arbovirosis y de otro tipo de el manejo de los alimentos y de las excretas. Se tuvo también en paralelo mucha información al respecto de atención psicológica, atención de salud mental. Se tuvo también el tema de la farmacia y de entrega de medicamentos, tanto para las especialidades que ustedes saben que de alguna manera son un tanto difíciles en el sentido de lo complejo que son las enfermedades dermatológicas, las enfermedades oftalmológicas. Fue bien interesante. Se tuvieron inflables para los niños, estuvo el Ministerio de Educación con sus bebetecas, estuvo la biblioteca móvil con el Ministerio de Cultura, estuvo Fonavipo para todos los aspectos de viviendas, se tuvo también los agromercados. En general, una jornada bien integral con 15 instituciones. Y usted lo veía en la alegría de los niños, saltando, jugando. O sea que ese tipo de cosas nunca antes se habían visto con tanta libertad en esa zona. Entonces uno logra identificar cómo cada una de estas acciones está teniendo un impacto bien importante a la familia de toda la zona de la Campanera. Sí, se pudiera pensar, ministro, para otros sectores, para próximamente también ir haciendo este tipo de dinámica, porque usted lo menciona, la situación mental es importante y a veces, fíjese, no buscamos salud mental. Bueno, ustedes tuvieron una encuesta sobre salud mental, ¿verdad? Sí, totalmente. Recientemente se tuvo una encuesta de salud mental y esto hay que aclararlo bien porque a veces siempre la desinformación trata de ganar espacios y confundir a la población. ¿Sabía usted que nunca había habido una encuesta nacional de salud mental? Nunca. No sabía. Nunca había habido. Entonces, hacer una encuesta, cuando nosotros analizamos qué es hacer una encuesta, no es tan sencillo. Claro. Una encuesta nacional representa el poder colectar una cantidad de data con personal en temas tan sensibles como son los temas de salud, en los cuales a usted le van a preguntar desde una pregunta bien sencilla hasta una pregunta compleja, bien personal, ¿verdad? Sí. Que es difícil que la población Sí. generar esa empatía, generar esa confianza no es tan fácil. Y luego que este tipo de encuestas requieren un financiamiento que antes pues se consideraba que no se iba a utilizar para este tipo de acciones porque no se entendía que lo más fundamental es conocer lo que le está pasando a una población. Entonces nunca se hacían encuestas. Ahora ustedes han visto una encuesta nacional de salud, han visto de enfermedades infectocontagiosas de salud mental y ahora una que se está programando de enfermedades crónicas no degenerativas. Pero ¿cuál es la información, cuál es la importancia de esto? Que como nunca había existido una encuesta de salud mental, no podíamos confirmar lo que todos los salvadoreños sabíamos. ¿Y qué sabíamos todos los salvadoreños? Bueno, en la pandemia nos dimos cuenta de las severas afectaciones de salud mental que había tenido esto y otras causas previas a la pandemia, como eran los hechos de violencia en nuestro territorio. Ahora, esto fue sumamente importante porque esto nos permite conocer una línea basal de cómo estaba la salud mental de la población, de saber por lo menos lo que suponíamos que existía en el territorio. Es correcto. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, con esa base de línea o esa primera información, poder comparar indicadores de salud mental que las acciones que se están tomando en el territorio tienen una repercusión positiva y esto continuarlo. Una de esas estrategias es la activación territorial que se está realizando en las zonas recuperadas, en las zonas donde había mucha violencia y esto es lo que sucedió el día de ayer en la Campanera, donde hay cerca de 15 instituciones que se presentan al sitio los fines de semana, se realizan diferentes jornadas, se le da la confianza a la población que pueda acceder a los servicios que el país tiene y que de alguna manera van a poder ayudar a salir adelante a toda esta población, acercándole lo más fácil y sobre todo ayudándolos y acompañándolos a sobrellevar todos estos aspectos que en la salud mental fueron afectados por años en estas zonas. Y yo les pongo el ejemplo de las emergencias médicas porque creo yo que es una manera que nosotros podamos darnos cuenta lo crítico que era el poder llegar a una de estas zonas que hoy, gracias a todas las acciones de la seguridad en nuestro país, a las estrategias que el presidente ha venido tomando a través del Gabinete de Seguridad, podemos darnos cuenta que estamos bastante seguros y sobre todo con condiciones que antes no se podía experimentar. Solo una persona que ha tenido una emergencia en esa zona y no pudo llegar a un hospital porque ni siquiera podía entrar a una ambulancia, entiende lo que realmente está sucediendo hoy con todas estas intervenciones. Y hablando de emergencias, ministro, fíjese que la pasada semana se conoció el caso de este centro escolar de Nahuizalco,
¿Qué pasó ahí, ministro? Porque incluso hubo traslados hasta el Hospital Jorge Mazzini. ¿Se confirmó que era intoxicación alimenticia o a qué se debió? Sí, definitivamente cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones en las cuales hay un buen porcentaje de la población afectada, tenemos que llegar al análisis epidemiológico inicial. Y ese análisis epidemiológico parte de identificar cuáles fueron las condicionantes. Ahora, existe una evaluación en la cual se atendieron aproximadamente 48 estudiantes. De estos 48 estudiantes presentaban sintomatología con dolor abdominal, náuseas, vómitos, que son todos muy congruentes con una situación de una intoxicación alimentaria. Ahora, este tipo de situación se analiza en varios aspectos, se toman muestras de diferentes aspectos de la alimentación, evidentemente se da la atención de los pacientes, de los cuales debo recalcar, todos los pacientes fueron evaluados y todos los pacientes no tenían una complicación severa, sino más bien la sintomatología que es alarmante, evidentemente, Sí, de una intoxicación alimentaria, pero que fueron dados de alta progresivamente y con los seguimientos correspondientes. Ahora, dentro de uno de los puntos claves que hay que mencionar es que la preparación de los alimentos, el manejo de los alimentos forma una parte importante. Entonces, definitivamente se está realizando el análisis de los procesos, pero sobre todo el análisis de todos los puntos que pudieran llevar a condicionar que esta intoxicación se llevara. Ahorita está el equipo del CIATOX, que por cierto cabe recalcar que esta nueva área del Ministerio de Salud, el CIATOX es la entidad del Ministerio de Salud que se encarga de todo tipo de intoxicación. Esto ya sea de origen, totalmente, esto es ya sea del área relacionada a alimentos o del área relacionada a otro tipo de sustancias. Puede ser agua incluso, sí, ¿verdad? correcto, incluyendo el tipo de intoxicaciones por fármacos, drogas, venenos, picaduras y este tipo de cosas. Esto es una de las nuevas áreas que, por cierto, nos eleva el nivel de calificación en base al Reglamento Sanitario Internacional porque no había eso en el territorio y esto hoy nos posiciona en Centroamérica como uno de los que está sobresaliendo sobre todo el sistema de salud completo a través de la evaluación que el Reglamento Sanitario Internacional expone. Entonces, el equipo del CIATOX hace en conjunto con el equipo de epidemiología el análisis de todo el caso y en esto pues se identifica que existen casos de intoxicación alimentaria y está en este momento haciendo todas las evaluaciones de las diferentes partes del proceso que pueden conllevar a que esta intoxicación se haya realizado. Sabemos que esto es una situación que depende mucho de también el manejo de los alimentos en el momento, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas y es por eso que constantemente estamos nuestros equipos en el territorio, en el primer nivel de atención, haciendo las recomendaciones del manejo adecuado de las excretas y de los alimentos. El análisis incluye también el agua, ministro, y se ha dado instrucciones al personal del centro educativo. Es así, el análisis incluye todo, el análisis incluye alimentos, el análisis incluye el agua, el análisis incluye lo más importante y esto es quién maneja los alimentos. Porque a veces tendemos a pensar que solo el alimento per se es el problema, cuando realmente a veces no es el alimento y lo más común es quién manipula el alimento, cómo, en qué parte o en qué fases se rompe la cadena de seguridad alimentaria en el tema de inocuidad de los alimentos, donde no entran en contacto evidentemente con bacterias, con contaminación, que recordémonos, basta una cantidad microscópica de contaminación para generar una intoxicación alimentaria. A veces no esperemos imaginarnos que va a caer una cantidad de sustancia medible, sino que a veces son situaciones que basta cantidades microscópicas o mínimas para poder generar una contaminación para la población. ¿Y eran de distintos grados los estudiantes? Sí, eran de distintos grados. Los años rondaban entre los 15, de entre los 5 y 19 años. Usualmente, como repito, fueron todos evaluados y al momento todos pues, se encuentran bastante bien de salud. Recordémonos que estas son situaciones que pueden suceder y es por eso que todo el trabajo territorial del primer nivel de atención está en las recomendaciones del manejo adecuado de las excretas. Y esto también va para todos los centros educativos que tienen procesos de entregar alimentos para el adecuado manejo también. Ministro, yo diría que no solo para los centros educativos, déjeme decirlo, para todo el país, porque intoxicaciones alimentarias suceden
en el tiempo, en el día a día, y no debemos llegar a pensar o generar ese concepto inadecuado que esto solo sucede en las instituciones de educación, porque seríamos injustos. Sí, Esto sucede tiene razón. a lo largo del territorio, tanto en las instituciones que podrían relacionarse a educación como a cualquier institución, y no solo nacional, sino que también privada. Es una situación de salud pública muy importante que tiene que ver con las enfermedades a veces consideradas gastrointestinales, que pueden ser solventadas con la información y el proceso uso y el correcto uso de todo el manejo de alimentos. Me llama la atención este nuevo centro, el CIATOX, ministro. Ahí hay expertos en estudios de alucinógenos, ¿o cómo es? Ahí en ese CIATOX, que es la nueva área de evaluación de intoxicaciones, hay expertos 24/7 activos ante cualquier situación que en el país se pueda presentar relacionado a intoxicaciones. Sí, Y esto puede ser de todo tipo, ¿verdad? Intoxicación, si una intoxicación alimentaria es una intoxicación por algún químico o algún tipo de droga, ¿verdad? Entonces, esto es importante tenerlo. Ellos son especialistas en esa área y esto conlleva también el trabajo apegado a los laboratorios, como es el Laboratorio Nacional de Referencia, para poder identificar causales. A través del CIATOX se pueden hacer también identificación de diferentes sustancias de uso ilegal pues, en el territorio que tengan evidentemente, por eso es relacionado a salud, una afectación en la salud pública. Porque no es que nos convertimos en el CIATOX como antidoping, no, es una relacionado a eso. Ahora, la ventaja de tener esta nueva área es que nos posiciona en la región centroamericana como uno de los países que está sobresaliendo, pues no se tienen estas áreas en los otros. Incluso ya ha tenido acciones bien importantes ante situaciones de picadura de ciertos como víboras y ciertas serpientes en países vecinos donde el CIATOX del Salvador ha resuelto en apoyo, o el sistema de salud del país ha resuelto en apoyo a los demás hermanos centroamericanos, porque sabemos que es una situación bastante compleja. Ahorita en El Salvador, yo creo que esto aclararlo bien para que la población pueda tener tranquilidad, no tenemos ningún caso de influenza. Y aquí es bien característico porque usualmente nosotros verificamos la influenza en el humano, ¿verdad? Sí, influenza aviar en el humano. Y no tenemos ningún caso, pero tampoco tenemos reporte del Ministerio de Agricultura y Ganadería que tengamos un caso de influenza aviar en el ave, que es de alguna manera lo que se ha identificado en los países. Que ahí se origina, ¿verdad? Que ahí se origina, es correcto. Y después se puede transmitir al humano. Y esta es ya la afectación que puede causar una enfermedad respiratoria similar a la enfermedad respiratoria del COVID. Esto hay que aclararlo. O sea, cuando usted le da influenza aviar, no una enfermedad respiratoria como una gripe convencional, sino que estamos hablando ya de una enfermedad respiratoria que puede tener similitud con la severidad que tenía el COVID-19, incluyendo todos los aspectos que requerían un manejo ventilatorio con soporte vital avanzado, y eso es intubación y todo lo que todos conocimos de lo duro de la pandemia. Entonces, ese es importante conocerlo del por qué está tan en el foco a nivel internacional de todos los países el tema de la influenza aviar. ¿Qué es lo que se está buscando? Mire, se está buscando reducir el crecimiento o la transmisión de este virus en los humanos, porque esto va a evitar que pueda haber una mutación en la cual el virus se adapte para que haya una transmisión de persona a persona. Actualmente la ave se lo puede pasar al humano. ¿Cómo se lo pasa? Mire, cuando el humano está en contacto con las secreciones, como las heces, las plumas, limpieza, todo eso puede generar que el ave le pase la influenza al humano, y de ahí el humano desarrollarla. Pero del humano al humano es bien poco probable que actualmente se pase. No quiere decir que no, pero es extremadamente poco probable. Entonces, esto hace que esto no tenga un potencial pandémico. Ahora, si el virus se está replicando y replicando y replicando, así como lo vimos en la pandemia, luego de un par de meses de estarse replicando, ¿qué sucedió? Empezaron a aparecer nuevas variantes, ¿se acuerdan? En COVID. Entonces, luego de estarse replicando, esto podría generar nuevas adaptaciones o variantes del virus, que entonces sí tenga una transmisión de persona a persona, y ahí tendríamos una situación bastante adversa. Entonces, para darnos tranquilidad a nivel regional, a nivel nacional, no tenemos casos de influenza ni detectadas en el ave, ni detectadas, por supuesto, en el humano. En la región Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá han reportado casos de aves que tienen influenza aviar, pero vamos a hacer una aclaración. Por ejemplo, Panamá reporta que tiene influenza aviar en aves silvestres y en aves de traspatio, importante. El ave silvestre es considerada una posibilidad en todos los países. ¿Por qué? Porque son aves que vienen desde Canadá,
que pasan por toda la zona y que evidentemente nadie las controla. Es correcto, eso puede suceder. Ahora, ¿cuándo usted lo identifica? Bueno, cuando una de estas aves se muere y le hacen los estudios y identifican. De otra manera, es bien poco probable que alguien ande agarrando las aves para tomarle un examen, ¿me entiende? Entonces, eso no sucede. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, si bien es cierto, solo se ha presentado en un ave silvestre. No tienen en aves de granja ni en aves de traspatio. En el caso de Costa Rica también solo en un ave silvestre. Y en el caso de Honduras también solo en aves silvestres. Entonces, eso nos da un panorama de que si bien es cierto, hemos presentado en la región aves silvestres o las migratorias muy probablemente con influenza aviar, pues no se tiene en las granjas que es donde está hay interacción con el humano. Esto correcto. Quizás es lo que ha posibilitado que estos países tampoco han tenido casos de influenza aviar en humanos. Es correcto, es correcto. Y esto, mire, bien sencillo. Si usted tiene en un aula de clase un niño que tiene gripe, luego este niño se lo pasa a todos los demás. Entonces, esto es un análisis bien importante, porque si nosotros tenemos una ave que llegue enferma y llegue a una granja donde hay más aves, se le va a pasar a todas las demás. Entonces, eso va generando que el crecimiento o la expansión del virus sea mucho más difícil de poder controlar, y por eso todos los países hacen lo necesario para evitar que esto llegue a los aves a la granja, por supuesto. Sí. Ministro, se vendrá el periodo vacacional. Hemos conocido que habíamos tenido un incremento de enfermedades gastrointestinales, además. ¿Qué recomendaciones y cómo se va a preparar el plan para las próximas vacaciones? Sí, yo creo que es bien importante que la población tenga claro de que hay ciertas enfermedades en el día a día que nosotros sabemos pueden considerarnos una afectación importante o una alteración en nuestras familias, y es relacionados al tema en mucho el manejar bajo los efectos de las bebidas embriagantes. Eso es un punto importante, porque estos tienen un importante potencial de poder generar letalidad o deficiencias posteriores, ¿verdad? Las secuelas que quedan. Entonces, ¿por qué empiezo yo por los accidentes de tránsito? Mire, porque es lo que tiene mayor letalidad y sobre todo mayor cantidad de efectos a largo plazo, de secuelas que puedan disminuir las capacidades de la persona de poder llegar a volver a generar sus actividades cotidianas. Segundo, los aspectos relacionados al bañarse o al estar en los diferentes áreas de las playas bajo, vuelvo a repetir, los efectos del alcohol, o con los niños que están sin la supervisión adecuada, porque eso genera también situaciones de inmersión que evidentemente pues terminan en letalidades o en complicaciones. Luego de esto pasamos a otros efectos importantes, como son el manejo de los alimentos y el tema gastrointestinal, que ahí volvemos a puntos importantes, tanto las infecciones gastrointestinales per se, que van acompañadas de diarrea y que se acompañan también de deshidrataciones en los diferentes niveles, como las intoxicaciones alimentarias. Y volvemos al tema de intoxicaciones alimentarias. ¿Qué le recomendamos a la población? Mire, lávese las manos constante con agua y con jabón, trate de evitar aquellas situaciones que puedan poner en riesgo su vida, como beber alcohol y manejar, como beber alcohol y meterse a los diferentes centros, a las playas o a las diferentes reservas o masas de agua, como son los lagos, las lagunas y todos los ríos. Eso es importante tenerlo en consideración. Supervisemos a nuestros niños a la hora de que están realizando estas actividades. Evidentemente es un periodo vacacional y la gente, todos los salvadoreños, compartimos estas áreas en el territorio que son tan bonitas y tan fáciles de acceder. Entonces, simplemente cumplamos las recomendaciones y tratemos de no dejar nada al aire sin la supervisión adecuada para que podamos evitar este tipo de afectaciones. Muchas gracias por estas recomendaciones, ministro, y estaremos pendientes porque siempre Protección Civil presenta todo el global del plan con motivo de la próxima vacación de la Semana Santa. Le agradezco que nos haya acompañado, ministro. Un placer siempre acompañarlos acá en la KL y sobre todo poder informarlos con punto de vista de lo que está sucediendo en nuestro territorio. Gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.